Jueces capítulo 11, verso 1. Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jefté era Galaad. Ellos vivían en Galaad y su padre se llamaba Galaad. Ellos vivían en Galaad y su padre se llamaba Galaad. Es como si alguien nace en Santiago y su padre se llama Santiago. No nos confundamos. Galaad era la región, pero su papá se llamaba Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre. ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, contra los amonitas, y seas caudillo, líder de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad, cuando habla de ancianos, habla de las cabezas, de los jefes de las regiones, respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Quiero que leamos también en Jueces capítulo 11, versos 28 y 29, los intentos de Jefté de lograr la paz con los amonitas a través del diálogo fracasaron y tuvieron irremediablemente que ir a un enfrentamiento belicoso. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Diga conmigo: el espíritu de Jehová estaba sobre Jefté. Un hombre, hijo de una ramera, pero que fue expulsado de su tierra. Fue expulsado por sus hermanos, que parece ser que era una familia que tenía cierta influencia en la región, porque obligó o compiló a los líderes de Galaad que expulsaran a Jefté de Galaad, de la tierra. Fue desterrado en un ostracismo obligatorio, y él, lejos de su casa, lejos de su familia, dice que se juntaron a él hombres ociosos. La palabra de Dios dice que Jefté era un hombre valeroso y esforzado. La palabra valeroso es la palabra gibor, guerrero, fuerte, poderoso, grande, gigante, valeroso. Ahora, la palabra esforzado es la palabra jail, que significa virtuoso, capacitado. Tenía muchos recursos, opulento, esforzado. Era un hombre con virtud. Tenía habilidades, virtudes, capacidades, pero a la vez tenía actitud correcta, esforzado. Pero ¿por qué un hombre con tales cualidades termina siendo desterrado? Algunos comentaristas dicen que quizás ellos trataron de imitar la actitud de Abraham, que mandó a los hijos de Cetura y a los hijos de la sierva Agar lejos de Isaac, que era hijo de la esposa de Sara. Pero la realidad es que el propósito de Abraham era enviar a los ismaelitas
y a los hijos de Cetura, que fueron, de ahí nacen los madianitas, lejos de Isaac, porque Abraham sabía que de sus hijos nacerían naciones. Y él no quería que habitaran en la misma región para evitar futuras confrontaciones entre pueblos hermanos. Fue una estrategia de Abraham, porque él sabía que de cada uno de sus hijos nacería una nación. Pero ese no fue el caso de Jacob. Eso no fue el caso de los hijos de Israel, pero tampoco es el caso de Galaad. Por lo tanto, esta explicación no se aplica a esa historia. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué lo expulsaron? ¿Por qué un hombre con virtudes, con una actitud correcta, fue expulsado, fue desterrado? La realidad es que los hermanos de Jefté, los hijos de la casa, tenían serios prejuicios. Quiero definir la palabra prejuicio como una opinión negativa que se concibe sin el conocimiento previo y necesario de alguien. Tenemos opiniones negativas de alguien, sea por el color de su piel, sea por su condición social, sea porque nos recuerda a una persona, sea por lo que sea. Prejuicio es tener una concepción, una opinión negativa sin tener el conocimiento necesario. Segregación es separación, marginación por causa de grupo social, raza, cultura, ideología, etnia, religión. Segregación, discriminación es un comportamiento que considera inferior a las personas por su clase social, por el sexo, por la religión, por la etnia, por el color de su piel. Hay una actitud natural en el ser humano, en la naturaleza caída, de ver a las personas inferiores a sí mismo cuando no se parece o no es similar a ellos. Esa gente son raras. Mira lo que comen. No creen como nosotros. No adoran como nosotros. No tienen nuestras costumbres. Y vemos con recelos, con reticencia, todo aquello que no se parece. Prejuicio. Ellos tenían prejuicio contra Jefté. Él no es hijo de nuestra casa. Él es hijo de una ramera. Dios sabe qué familia es esa. Dios sabe qué formación tiene ese muchacho. Dios sabe, dirán ellos, cuáles son las costumbres de este varón. Nosotros ni sabemos con seguridad que nuestro padre es su verdadero padre, pues su madre era una prostituta. Prejuicios, una opinión negativa. Él no puede heredar con nosotros. Él tiene que ser desterrado. Él tiene que ser expulsado de nuestra tierra. Pero la palabra de Dios dice que él era un hombre virtuoso, esforzado. Ellos tenían una imagen distorsionada por su origen, no por su condición ni por su realidad como persona. Ellos no se tomaron la molestia de conocerlo, de palparlo, de entenderlo, de convivir con él, para darse cuenta los dones que Dios había colocado dentro de este muchacho, sino que lo enviaron lejos. Te vas de nuestra tierra, bastardo, hijo de rameras. Tú fuiste un error de nuestro padre. Eres la consecuencia de una pifia, de un pecado de nuestro padre. Naciste en pecado, no naciste bajo pacto legal. Por lo tanto, te tenemos que desterrar. ¿Qué culpa tenía Jefté de nacer de una mujer prostituta? ¿Qué culpa tiene un hombre de ser de tez oscura? ¿Qué culpa tiene un niño de nacer en una familia sin formación educativa o académica?
¿Qué culpa tiene un hombre de nacer de raza amarilla? ¿Qué culpa tiene alguien de nacer en un país donde no hay una formación educativa? Pero nosotros tendemos a juzgar y a prejuiciarnos contra las personas por la forma por el color de su piel, por sus ideologías, por su cultura, por su condición social, o si la persona nos recuerda a alguien que nos dañó, que nos hirió. A veces tenemos prejuicios contra las mujeres. Hay mujeres que tienen prejuicios contra los hombres. A veces tenemos prejuicios contra una nación, contra una raza, contra una condición social. A veces estamos prejuiciados, tenemos conceptos, tenemos opiniones negativas, producto de influencias o de malas influencias, de formaciones equivocadas. Y esta fue la condición de Jefté: vete de esta tierra, pues tú no tienes nuestra formación. Tú no eres hijo de la casa, eres hijo de pecado. Gloria a Dios, que Dios escoge lo que no es. Y dice la palabra que se levantó Amón con todo su ejército. El poderoso ejército de los amonitas se cernía como una amenaza contra los de Galaad. Y el pueblo temblaba. Y el rey de Amón dijo: ahora ustedes saldrán de esta tierra, pues nosotros vamos a poseer la tierra donde ustedes habitan. Y ellos empezaron a temblar y empezaron a intimidarse. Ellos conocían que los amonitas eran crueles contra sus enemigos. Y ellos pensaron: oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? Y alguien dijo: yo conozco a alguien. A él lo desterramos, a él lo enviamos lejos. Toda la comidilla habló en contra de él, pero él tiene algo de Dios. Es varón valiente y esforzado. Dios escoge lo que no es para avergonzar lo que es, para que la gloria no sea del instrumento, sino del Dios que usa a los hombres para la gloria del Dios Padre. Llamen a Jefté, llamen al bastardo. Y lo llamaron. Dijeron: ustedes. Cuando Jefté llega y recibe la invitación: ustedes me están llamando, pero ustedes me sacaron de su tierra. Dice: nosotros queremos que tú seas nuestro jefe, nuestro caudillo. Dios permite muchas veces crisis en tu vida para darnos enseñanzas, para enseñarnos, para quitarnos conceptos y esquemas mentales que se levantan contra la poderosa voluntad de Dios. Tengo un amigo, alguien muy cercano. Él tenía prejuicio contra los afroamericanos, siempre hablaba mal de los afroamericanos en Estados Unidos. Un día, bajo una fuerte nevada, su vehículo se le descompuso. Él era taxista. ¿Y sabe qué? Él estaba en su taxi, el taxi no funcionaba y la temperatura estaba bastante fría, bastante gélida. Y pasaron dominicanos, latinos y nadie lo ayudó. Pasaron caucásicos, blancos y nadie lo ayudó. Pero se levantó un afroamericano de estos altos y dijo: ay, Señor, ahora me van a asaltar en medio de la carretera. Y ese fue un ángel de Dios. Le dijo: ¿qué pasa? Lo ayudó, lo rescató, lo empujó y lo trajo al lugar seguro. A veces quien tú menos piensas y quien tú más menosprecias es lo que Dios va a usar. Miren, lo escogieron. Lo escogieron. Jefté tenía algunas cosas. Tenía capacidad,
actitud con C, y sobre todo tenía el respaldo de Dios. El Espíritu Santo estaba sobre él. Y cuando el Espíritu Santo está sobre ti, es porque se cierne una gran victoria sobre tu vida. Hay una gran capacitación del Espíritu Santo. Dios le había prometido mediante la palabra, mediante la promesa, que esa tierra era de los hijos de Abraham. Dios le había entregado esa tierra a Moisés, y Moisés se la había entregado como herencia a los galaaditas. Por lo tanto, él tenía la unción de Dios, tenía capacidad, tenía la actitud correcta, pero lo más importante es que tenía el respaldo de Dios para iniciarse en la batalla contra los amonitas. Todo esto está bien hasta que ocurre uno de los eventos más difíciles, y como dice Alfred Edersheim, uno de los relatos más confrontativo y más difícil de la Biblia. El voto nefasto de Jefté. Quiero que busquemos el libro de Jueces, capítulo 11, verso 30. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere, y no está hablando de animales, está hablando de seres humanos, de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en... Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades hasta las vegas de las villas, los derrotó con muy grandes estragos. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí que su hija, que salía a recibirle con panderos y danza, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió su vestido diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú mismo has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Comprometió el legado de su casa. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. ¿Qué pasó con la hija de Jefté? Flavio Josefo, el famoso historiador judío, dice que él la sacrificó y la quemó a Jehová. Algunos, como Alfred Edersheim, gran comentarista bíblico, Keith Andelis, dice que no fue un ofrecimiento, fue que él la dedicó en servicio célibe a Dios durante toda su vida. Yo me inclino, conforme a todos los grandes rabinos judíos, a creer que él la sacrificó en holocausto a Jehová. Me encanta lo que dice Flavio Josefo. Dice: el sacrificio de Jefté era contrario a la ley y era inaceptable para Dios. Deuteronomio capítulo 18, verso 10. Dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Era contrario a la ley y era inaceptable para Dios. Samuelson, el famoso comentarista, dice de esta manera: evidentemente su ofrecimiento no indica un animal, porque había podido ser un perro, el cual siendo impuro no sería apto para ofrecer, sino que indica persona. Parece que desde el principio él pensaba en un sacrificio humano. Como había vivido más allá del Jordán, donde las tribus israelitas, lejos del tabernáculo,
eran más relajadas en sus sentimientos religiosos y últimamente en las fronteras de países paganos, donde era común los sacrificios humanos, no es improbable que él fuera tan ignorante como para creer que semejante inmolación sería aceptable a Dios. Su mente absorta en la perspectiva de una contienda de cuyos resultados dependería la suerte de su patria, pudo haber considerado por la influencia de las supersticiones que la dedicación del objeto más caro a él sería más apta para conseguir el éxito. Él, influenciado por las religiones paganas, donde los dioses y los ídolos exigían el sacrificio humano, creyó que sacrificar un ser humano era aceptable para Dios. Porque este hombre tenía habilidad, tenía actitud, tenía respaldo de Dios, pero le faltaba el conocimiento de Dios. Y no basta con tener dones, habilidades y actitudes correctas. Hay que conocer a Dios, porque el conocimiento de Dios trae la estrategia correcta del Señor. Yo no sé si ustedes se recuerdan aquella famosa pelea entre Buster Douglas, no sé si así se llama, y Mike Tyson. Así fue, ¿no? Él aprendió que este hombre, que aparentemente era imbatible, no había sobrepasado más del sexto, séptimo round. Y él, basado en un conocimiento, estableció una estrategia de soportarle los primeros rounds sin enfrascarse en una pelea frente a frente, para que después de cierta cantidad de rounds, donde ya Mike Tyson había tirado todas sus dinamitas y todas sus fuerzas, entonces agarrarlo y noquearlo. Porque el conocimiento correcto establece la estrategia correcta. Tú puedes tener mucha habilidad y tener una buena actitud y tener respaldo de Dios, pero si tú no conoces a Dios, vas a cometer los errores de Jefté. Jefté no conocía quién era Dios. Jefté no sabía que Dios no es un Dios que se goza en el sufrimiento ni en sacrificio humanos. Nuestro Dios es un Dios de amor. Él quiso ganar la batalla mediante un voto, mediante un sacrificio. Y Dios nos ha enseñado, señores, que esto no es con espada ni con ejército, mas es con el poderoso Espíritu de Dios. Tú no necesitas hacer sacrificios. La Biblia es clara. Jesús dijo: pidan y reciban, toquen y se les abrirá, llamen y se les responderá. Santiago dice que si alguien necesita algo, que lo pida, y con acción de gracias y con fe. Cuando pedimos algo y sabemos que conforme a su voluntad, yo no tengo que hacer sacrificios, yo no tengo que dormir en el piso, yo no tengo que ir de rodillas al santo cerro. Simplemente yo tengo que decir: gracias, papá, porque tú eres bueno, tú eres un Dios de amor. Gracias, Señor, lo creo y lo recibo, me gozo y te adoro. Dios no se goza en el sufrimiento de sus hijos. Dios se complace en tu formación. La Biblia dice en el Salmo 66, verso 10: porque tú, ahora viene la pregunta, si Dios no se goza en mi sufrimiento, ¿por qué Dios permite que yo sufra? Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nosotros, sobre nuestros lomos, pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua. ¿Cuánto se están identificando con estas palabras?
y nos sacaste abundancia. Todo lo que Dios ha permitido no es con el fin de que tú sufras, es con el fin de sacarte de la escasez a la abundancia. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La crisis que está en tu vida no es porque Dios es un Dios sádico que se goza con tu sufrimiento. Es un Dios que te ama, que se goza con la gloria venidera que en ti ha de manifestarse. Hebreos capítulo 12 verso 11 dice: en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios no se goza con tu sufrimiento, Dios se complace con tu formación. No hay que hacer esos votos nefastos de Jefté. En último análisis, si prejuicio es tener una opinión equivocada de alguien sin tener los elementos a la mano, los hermanos de Jefté tuvieron prejuicio contra Jefté, pero Jefté, en último análisis, tenía prejuicio contra Dios. ¿Cuántos prejuicios hay contra Dios? ¿Cuánto? ¿Cuánta gente creen que Dios le está mandando situaciones difíciles para que ellos sufran? Cuando Dios es un Dios de amor. Dios no quiere que tú sufras. Dios quiere que tú seas formado y que la gloria de Cristo se manifieste en tu vida. Porque se nos enseñó una imagen distorsionada de Dios. Cuando yo iba a la iglesia popular, yo sé que a mí se me presentó a un Dios de yeso que tiene boca y no habla, pies y no camina, manos y no tocan. Y me decían: tú no puedes orarle a Él, tienes que orarle a esta Virgen, porque ella te va a escuchar y ella va a interceder por ti. Me hablaron de un Dios lejano, de un Dios airado, de un Dios enojado. Pero el Cristo que se muestra en las Sagradas Escrituras no está enojado con su pueblo. Es un Cristo de amor. Es un Cristo de misericordia. ¿O no dice la palabra de Dios en Miquea que Dios, como nuestro Dios, que perdona la maldad de la heredad y se goza en misericordia? Dios se goza y se complace en tener misericordia. Dios se goza en perdonar nuestros pecados. No tengamos prejuicios contra Dios. Dios quiere que nosotros seamos bendecidos, pero primero Dios quiere formarte, y formándote te bendice. Cuando hablo de bendición, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de reflejar a Cristo, estoy hablando de parecernos a Él, estoy hablando del gozo del evangelio, estoy hablando del gozo de la salvación. Dios quiere que nosotros estemos conscientes de quién es Dios. Amén. Pastor, estuve predicando el evangelio, me dijo alguien. Cuando llegué a mi casa, el diablo enfermó a mi hijo. Y yo le digo: ¿qué concepto tienes tú de Dios? De un Dios tan endeble y tan débil que si tú predicas, el diablo puede enfermar a tu hijo. ¿Qué Dios es ese? ¿Por qué no mejor tú piensas: Dios se va a glorificar? Porque se glorificó en la calle y ahora se va a glorificar con mi hijo, porque Dios lo va a sanar. ¿Por qué no pensar de esa manera? Porque no tenemos un concepto correcto de quién es Dios. Yo quiero decirte en esta tarde que lo mejor de tu vida en Cristo está por venir. ¡Aleluya! 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 ¡Bendito sea Jesús! ¡Bendito sea Jesús! ¡Bendito sea Jesús!
¿Cuántas vidas? Un sacrificio innecesario. Una niña muerta, quizás hermosa, llena de vida, llena de sueños, quemada y sacrificada por la ignorancia. No hay nada más perjudicial en la vida de un pueblo que la ignorancia. ¿Y cuántos hombres que en nombre de una religión vive toda su vida sacrificado a un celibato? Un celibato que Dios no ha exigido ni ha pedido. Hombres dedicados a una religión, muchos de ellos, yo sé que muchos de ellos viven una vida libertina, pero hay muchos hombres religiosos que realmente han tomado una decisión sincera y sacrifican su vida viviendo una vida de sacrificio, creyendo que con eso agradan a Dios. Sacrificio que Dios no ha pedido, señores. Y no se han gozado de una buena esposa como lo tengo yo y de una hermosa familia. ¿Cuántas personas a través de los siglos viviendo en cuevas, en grutas, ermitaños, pasando hambre, necesidades? ¿Cuántos cristianos evangélicos durmieron en el piso para que Jehová le consiga el novio? Porque ya pasaron los 30 y no se ve nada. ¿Cuántas personas cada Semana Santa se crucifican en una cruz buscando agradar a Dios, buscando una victoria, buscando que Dios intervenga? Cuando Dios lo único que te dice es: confía, cree, gózate, dame gracia y pide. ¿Cuántas vidas? ¿Cuántas personas yendo de rodillas a lugares altos? ¿Cuántas? Recuerdo en mis primeros tiempos de cristiano, como una señora me dijo: yo venga jóvenes, para yo enseñarle el tipo de mujer que yo soy. Y dijo: pero no pequen. Y se levantó la falda así y me enseñó las rodillas con callos. Eso es una vida de oración, de sacrificio. Yo cuando oro abro los cielos. Y yo creía que vivir para Dios era vivir sufriendo, porque mi Dios se agradaba con mi sufrimiento por Él. Cuando la Biblia dice que cuando los apóstoles fueron lacerados por causa de predicar el evangelio, estaban gozosos. Yo quiero decirte algo muy importante. La oración no es un sacrificio. La oración es la expresión de amor y del gozo de la presencia de Dios. ¿O no dice David: un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos? ¿Cuándo me presentaré delante de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. Si mi esposa me dice a mí: mira, voy a hacer un sacrificio y te voy a dedicar 1 hora, yo me sentiría muy mal. Cuando yo voy lejos, ella es que me llama: ¡ven pronto! ¿Ah? Me gustó cuando Sabrina, la esposa de Samuel, lo estaba esperando con los brazos abiertos y escribió: lo voy a amarrar, no se va a ir. Porque el amor desea estar cerca de las personas amadas. Si tú amas a Dios, para ti orar no es un sacrificio, es un deleite continuo. Amén. ¿Cuánta gente sufriendo? ¿Cuántas personas le decían: dice el Señor que te case con fulanito? Pastor, pero ese hombre no me gusta, yo no estoy enamorado. Haz un sacrificio por Dios. Eso yo lo vi. Divorcios. ¿Sabe cómo le llamamos a esos matrimonios? Crónica de una muerte anunciada.
¿Cuántos sacrificios innecesarios? Sacrificios que Dios nunca pidió. Porque a mí se me mostró a un Dios enojado, airado, a un Dios sádico, a un Dios que supuraba humo por las narices, a un Dios tan enojado. Y recuerdo que cuando en un momento pecaba y veía media hora el show del mediodía, tenía que salir corriendo y entrar en mi habitación y orar 3 horas, porque si Cristo venía me quedaba con el anticristo. Ese tipo de Dios fue el que yo viví, haciendo sacrificios que Dios nunca pidió. Ya Dios había prometido a Jefté en su palabra que esa tierra era de ellos. Y no importa cuál es el rey de Amón que se ha levantado contra ti, ya Dios dijo, esa tierra es tuya. Esa tierra es tuya. Él solamente tenía que buscar a Dios en las Sagradas Escrituras. Él solamente tenía que leer la Torá y él sabría que ya Dios le había entregado. ¿Por qué tuvo que hacer ese voto de fasto? ¿Por qué hay que hacer esos sacrificios? ¿Por qué no pensar en un Dios de amor, en un Dios que nos ama? Si mi hijo me dice a mí que tiene que limpiar la casa y que tiene que fregar y que tiene que limpiar los baños para que yo le dé de comer, yo estaría pensando que él tiene una opinión distorsionada de mí, muy distorsionada de mí. Yo digo, no, yo te doy de comer aunque tú no lo hagas, pero si tú me puedes ayudar, yo estaría contento. Porque tu comida y tu sustento no es producto de tu sacrificio, es producto de mi amor por ti. Lo que yo soy, lo que tú eres y lo que tú tienes no es producto de tu sacrificio, es producto del amor y de la gracia de Dios. Amén. 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 Vamos a ponernos en pie. Aleluya. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Un evangelio de sacrificio. Por eso dice Pablo en Gálatas, ¿quién os fascinó para creer a un evangelio diferente? Y no es que exista otro evangelio, dijo Pablo. Solo hay uno. Hay un evangelio de sacrificio. Había que circuncidarse, había que hacer esto, había que hacer aquello. Y si hacíamos aquello, entonces nos ganábamos su favor, su gracia, todo. La gracia es suficiente en Cristo. No significa que vivamos en pecado, no. Significa que ahora, por cuanto hemos sido amados, ahora vamos a amarle y a vivir para Él, en gratitud a Dios. Gracia no es licencia para pecar, es licencia para vivir agradando a Dios. Es agradarle, es vivir para Él. ¿Cuántos sacrificios hicimos? Yo nací en un tiempo donde yo vivía en sacrificios. Yo pensaba que si tenía un mal pensamiento y sonaba la trompeta, yo me quedaba con el anticristo. Así, vivía con miedo. Y si sonaba una bocina, decía, ¡ay! En esa expectativa vivíamos. Y decíamos, no. Vivíamos en un temor continuo. Cada semana yo recuerdo que yo hacía un examen de conciencia y yo veía a ver si yo era suficientemente santo para poder ser raptado por Dios.
Pero la religión cansa. ¿Cuántos saben que la religión cansa? Lleva una carga, un yugo por mucho tiempo y usted terminará cansado. Porque no se hace por amor, se hace por miedo. Y yo recuerdo en una ocasión, y ahí el Señor me quitó el velo, cuando salimos a Jacagua a predicar el Evangelio, un grupo de jóvenes, todavía estábamos, era un mozalbete, un joven. Y recuerdo que una hermana me presentó 3 jóvenes y me dijo: Elvis, esas son tus hermanas en Cristo. Y yo le dije: ¿mis hermanas? Yo no tengo hermanas en Cristo en pantalones. Y ella me dijo: Elvis, hace 5 minutos ellas estaban llorando porque se habían arrepentido de sus pecados y se habían convertido. Son tus hermanas. Y Dios me dio una bofetada sin mano. Dije: Señor, perdóname, porque la religión me hace arrogante y orgulloso, pero la gracia me hace deudor, y la gracia te humilla delante de Jesús. No hay sacrificios más. Ahora vamos a agradecerle a Dios. Si alguien está en este lugar por primera vez y quiere recibir a Jesús como único y suficiente Salvador de su vida, tú no tienes que hacer un sacrificio para que Dios perdone tus pecados. Tú no tienes que venderlo todo y dárselo a los pobres para que Dios te dé un boleto de entrada al cielo. Te tengo una noticia: si crees en Jesús, si te arrepientes de tus pecados, si crees en Jesús como único y suficiente Salvador, ya eres salvo. Si hoy estás aquí por primera o segunda vez y quieres abrir tu corazón al Cristo que te ama, al Dios que no se goza con tu sufrimiento, sino que se goza y se deleita con tu formación, y quieres a Cristo, quiero pedirte que pases al frente. Yo quiero orar por ti. Si hoy estás aquí por primera vez y quieres recibir a Jesús como único y suficiente Salvador, ven, yo quiero orar contigo. Quiero que oremos juntos. Mientras ellos cantan, pasa al frente. El Señor está aquí contigo. El Señor está aquí. Su gloria está aquí en este lugar. Ven, corre, corre, corre a este lugar. Dios, corre, 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 ven. Corre, corre, la gloria del Señor. Jesús, 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 Jesús. Si el hombre supiera y conociera un poco de lo que es el amor de Dios, el problema de nosotros es que juzgamos a Dios como si fuera un ser humano igual que nosotros. Dios es amor. Dios es misericordia. Venimos de una nación donde los prejuicios, la segregación, donde se ha usado la religión para matar, para destruir, para vejar, para humillar.
Ese no es Cristo. Cuando vino la mujer encontrada en el acto de adulterio y todos tenían piedras para matarlo, Jesús dijo: ¿dónde están los que te acusan? Yo no te acuso. Yo no te acuso. Jesús no te acusa. Jesús dijo: yo no he venido para condenar al mundo, he venido a salvarlo. Dios no quiere condenación. Dios quiere que el pecador se arrepienta y sea salvo. No es el Dios que está gozándose con nuestro sufrimiento y que está diciendo: qué bueno que estás sufriendo, ¿quién te mandó a no obedecerme? Te voy a castigar. No, ese no es Dios. Ese no es Dios. El Dios que yo le sirvo es un Dios que llora con los que lloran. Es un Dios que ríe con los que ríen. El Dios que yo le sirvo es un Dios de amor. Ese es el Cristo de la gloria. Su amor es tan grande que murió en una cruz. Y estando en la cruz oró por sus verdugos y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios no está pidiendo sacrificios humanos. Dios lo único que está pidiendo es que tú le entregues su vida a Él por amor. Porque el que pierda su vida por causa de Él, la ganará. Aleluya. Gracias. Bendito el sacrificio que se hace por amor. Usted me dice, pastor, que en la vida cristiana no hay sacrificio. Si pensamos en sacrificio con dolor, no, pero por amor sí. Nelly mantiene a su hijo, ¿sí o no, Nelly? Es un sacrificio fuerte, pero tú lo haces por amor. Y si tú tienes que dar la vida por él, la daría. Ese es el sacrificio que Dios quiere, el que se hace por amor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Cierren sus ojitos y ahora repitan conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados. Yo soy tu